Clara miraba el reloj en la pared mientras se ajustaba la bata blanca. Era su primer turno nocturno en el Hospital Santa Lucía, un edificio antiguo, cuyas paredes parecían haber sido testigos de incontables historias. El ambiente tenía un aire pesado, como si los ecos del pasado resonaran en los pasillos vacíos y apenas iluminados. Clara había oído rumores sobre el hospital antes de comenzar a trabajar allí, pero los descartó como simples habladurías de empleados cansados. Aquella noche, su ala asignada estaba casi desierta. Solo unos pocos pacientes ocupaban las habitaciones. Clara se aseguraba de revisar cada uno de ellos con cuidado. Había algo inquietante en la soledad de esos corredores, en el sonido sutil de los monitores y el crujido ocasional de los viejos pisos de madera. Sin embargo, lo que más le llamaba la atención era un anciano en la habitación 207. Él no tenía visitantes, ni familiares, ni amigos que lo acompañaran. Parecía completamente solo en el mundo. Clara entró en su cuarto, encontrándolo despierto, con los ojos cansados clavados en el techo. Le dedicó una sonrisa amable mientras le ajustaba las sábanas. «¿Cómo se siente hoy, señor?», preguntó en voz baja, tratando de no sobresaltarlo. El anciano la miró brevemente, esbozando una sonrisa débil. «Gracias», susurró, su voz apenas un murmullo. Clara sintió un extraño vacío al observarlo. Había algo en sus ojos, en su fragilidad, que despertaba una profunda tristeza en su interior. Terminó de ajustar su cama y salió de la habitación, sintiendo el frío de la noche penetrar por las ventanas. Al caminar de regreso hacia la estación de enfermeras, no pudo evitar mirar atrás una vez más hacia la puerta del 207. Algo en esa habitación no se sentía bien, como si hubiera una sombra invisible acechando entre las cortinas. Pero Clara sacudió la cabeza, atribuyendo su inquietud al cansancio del primer turno nocturno. Pronto, la noche se fue desvaneciendo lentamente, y mientras los primeros rayos del sol asomaban por las ventanas del hospital, Clara sentía una extraña mezcla de alivio y confusión. Aún no sabía que lo que había experimentado esa noche sería solo el principio. El día siguiente, Clara se dirigió al hospital para su segundo turno nocturno. Todavía llevaba consigo la sensación inquietante de la noche anterior, especialmente por el anciano en la habitación 207. Algo sobre él la había marcado, pero no lograba entender exactamente qué. Antes de comenzar el nuevo turno, decidió revisar los registros de los pacientes. Mientras pasaba su vista por la lista, buscaba al anciano para verificar su estado. Sin embargo, al repasar los nombres de los pacientes, no lo encontró. Frunció el ceño, pensando que quizás había cometido un error. Volvió a buscar la habitación 207 en los archivos, pero no había ningún registro de que estuviera ocupada esa noche. Confundida, se acercó a la estación de enfermeras. «Disculpa», preguntó a una colega más experimentada, «¿puedes decirme quién estaba en la habitación 207 anoche?» La enfermera la miró con una expresión extrañada. «La 207 está vacía desde hace días, Clara. No hay nadie ahí». El corazón de Clara dio un vuelco. Estaba segura de haber atendido al anciano la noche anterior. Recordaba claramente su fragilidad, su mirada apagada, su voz temblorosa agradeciéndole. ¿Cómo era posible que no hubiera ningún registro de él? Intentó calmarse, diciéndose que tal vez era un error de documentación o que alguien había cometido un descuido. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la duda comenzaba a asentarse en su mente. La sensación de incomodidad no desaparecía. Algo no cuadraba, y Clara no podía dejar de pensar en la misteriosa figura del anciano. A medida que los turnos avanzaban, la inquietud de Clara se transformó en obsesión. Cada noche, ella se dirigía hacia la habitación 207, esperando encontrar al anciano, pero cada vez se topaba con la misma realidad: la habitación estaba vacía y oscura. Sin embargo, una noche, mientras realizaba su ronda, sintió un impulso irresistible de mirar a través de la puerta entreabierta. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó y, al mirar dentro, se sorprendió al encontrar al anciano sentado en la cama, viéndola fijamente. Sus ojos eran dos pozos oscuros,
llenos de una tristeza que Clara nunca había visto antes. «No me dejes, por favor», susurró el anciano, extendiendo su mano hacia ella. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también un impulso de compasión. Se acercó, intentando mantener la calma. «No estoy aquí para abandonarte. Estoy aquí para ayudarte», respondió, intentando que su voz sonara firme. Pero en ese instante, la luz parpadeó, sumiendo la habitación en sombras. Clara se sintió incómoda, como si algo en el ambiente se volviera opresivo. A medida que se adentraba en la habitación, el anciano se desvaneció lentamente, como una neblina que se disipa al amanecer. Ella se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Las noches siguientes se convirtieron en un ciclo aterrador. Clara seguía encontrando al anciano en la cama, cada vez con más debilidad y tristeza en su mirada. A veces, sentía que las cosas en la habitación se movían, sus objetos se desplazaban ligeramente de su lugar, como si una fuerza invisible estuviera jugando con ella. Sin embargo, lo que más la perturbaba era el silencio absoluto que lo rodeaba. A pesar de sus intentos por entablar una conversación significativa, las palabras del anciano eran escasas, limitándose a susurros de agradecimiento que resonaban en su mente. Cada encuentro parecía llevarla más cerca de un abismo de desesperación. Clara empezó a cuestionar su cordura, preguntándose si realmente estaba viendo lo que creía. La imagen del anciano la perseguía en sus pensamientos, y cada vez que cerraba los ojos, se encontraba en el limbo entre la realidad y la locura. Una noche, Clara, consumida por la ansiedad y la curiosidad, decidió investigar la historia del Hospital Santa Lucía. Se adentró en la pequeña biblioteca del personal, donde los registros y archivos antiguos estaban almacenados. Su corazón latía con fuerza mientras pasaba las páginas amarillentas de los libros. Había algo en el anciano que la inquietaba profundamente, y sentía que descubrir su historia podría ofrecerle respuestas. Tras horas de búsqueda, encontró un antiguo informe de un paciente que coincidía con la descripción del anciano. Se trataba de don Fernando, un residente del hospital que había sido admitido hace varios años. El informe detallaba su lucha contra una enfermedad terminal, pero lo que realmente la hizo detenerse fue la nota al margen: don Fernando se niega a abandonar el mundo, esperando el regreso de su esposa, quien falleció en el mismo hospital. Clara sintió que una ola de tristeza la envolvía. ¿Era posible que el anciano estuviera atrapado en algún tipo de limbo emocional, incapaz de seguir adelante debido a su amor por la esposa perdida? La revelación la dejó en shock. Esa noche, en su mente, la imagen de la pareja se repetía como un eco. Después de leer sobre la vida de don Fernando, decidió que tenía que ayudarlo a encontrar la paz. Se armó de valor y se dirigió de nuevo a la habitación 207, decidida a hablar con él como nunca antes lo había hecho. Don Fernando, dijo con una voz suave, sintiendo que su corazón se aceleraba, sé que estás aquí. Sé de tu esposa. Debes dejarla ir. No puedes quedarte atrapado en este lugar por siempre. El anciano apareció de nuevo, su figura más tenue que antes. Clara podía ver la tristeza en sus ojos, y en ese momento, sintió que una conexión profunda se establecía entre ellos. Era como si, a través de su dolor, pudiera vislumbrar la luz de su amor. No puedo, respondió el anciano, su voz llena de desgana. La estoy esperando. Ella querría que vivieras, insistió Clara, sintiendo que cada palabra contaba. Querría que encontrases la paz y el descanso. El anciano la miró con intensidad, y por un instante, Clara sintió que podía ver más allá de su apariencia frágil. Había un fuego en sus ojos, una chispa de vida que desafiaba la tristeza. ¿Cómo puedo dejarla ir?, preguntó él, su voz temblando como una hoja al viento. Dile adiós, respondió Clara, sintiendo que su propia voz se quebraba. Déjala ir. Ella siempre vivirá en tu corazón, pero no en este lugar. La habitación comenzó a enfriarse, y Clara sintió que la atmósfera se cargaba de una energía extraña. Las sombras parecían moverse, como si el propio hospital respondiera a su súplica. Don Fernando se quedó en silencio, y Clara sintió que su corazón se aceleraba, temiendo que esta fuera la última vez que lo vería.
Después de un momento, él cerró los ojos y susurró: «Adiós, mi amor». El aire se llenó de un susurro casi imperceptible, como si el viento llevara consigo la esencia de un amor perdido. Clara sintió que algo se aliviaba en el ambiente, una presión que se disipaba lentamente. La conexión entre ellos era tangible, y mientras el anciano desaparecía, su rostro mostraba una paz que antes no tenía. Clara se quedó en la habitación, sintiendo que el eco de su última despedida aún resonaba en las paredes. Había hecho lo que pudo, pero su corazón latía con una mezcla de esperanza y tristeza. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Esa noche, Clara se sintió extrañamente aliviada tras el encuentro con don Fernando. A pesar de que el hospital seguía siendo un lugar de sombras, sentía que un peso había sido levantado de sus hombros. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera. A medida que los días pasaban, los rumores sobre el anciano comenzaron a circular entre el personal del hospital. Clara escuchó a sus colegas hablar de una figura fantasmal que rondaba el ala de pacientes terminales, un espíritu que buscaba consuelo. Una noche, mientras realizaba su ronda, Clara sintió que algo la llamaba hacia la habitación 207 nuevamente. A medida que se acercaba, una corriente helada recorrió su cuerpo, y sus instintos le advirtieron que algo no estaba bien. Al abrir la puerta, encontró la habitación vacía, pero las sombras parecían más densas, como si el aire se hubiera vuelto pesado con el lamento de aquellos que no encontraron paz. Sintiendo que debía enfrentarse a su miedo, Clara decidió encender la luz y buscar respuestas. Comenzó a revisar los archivos de don Fernando nuevamente, en busca de alguna pista que pudiera ayudar a entender lo que estaba sucediendo. Mientras leía, notó que había una sección en el informe que había pasado por alto antes: el paciente a menudo habla de una experiencia cercana a la muerte, donde ve su vida y la de su esposa interconectadas. El corazón de Clara se detuvo por un momento. ¿Podría ser que don Fernando estuviera atrapado entre dos mundos, incapaz de dejar atrás su amor por su esposa debido a una experiencia no resuelta? Decidida a ayudarlo una vez más, se preparó para enfrentarlo en su próximo turno. Esa noche, Clara entró en la habitación con un nuevo propósito. Al encender la luz, se dio cuenta de que la habitación parecía más fría que nunca. De repente, don Fernando apareció, más pálido que antes, su figura casi etérea. «No puedo irme», dijo con un susurro que resonaba en las paredes. «Ella está aquí, en este lugar». Clara sintió que su corazón se quebraba al escuchar su voz cargada de dolor. En ese momento, comprendió que debía ayudarlo a cerrar ese capítulo de su vida. «Don Fernando, ¿qué necesitas para dejarla ir?», preguntó, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. «Necesito saber que ella está bien, que no sufre», respondió, su voz un eco de añoranza. «Ella está en paz. El amor que compartieron siempre estará contigo, pero debes vivir tu vida», insistió Clara, sintiendo que sus palabras eran un llamado a la libertad. La habitación se iluminó con una luz suave, y Clara sintió una energía vibrante que envolvía a ambos. Era como si el espíritu de la esposa de don Fernando estuviera presente, escuchando su súplica. Clara cerró los ojos, deseando con todo su ser que ambos pudieran encontrar la paz que tanto necesitaban. Al abrirlos, vio que don Fernando sonreía, su figura comenzaba a desvanecerse lentamente. «Gracias», dijo con voz clara. «Ahora puedo descansar». Mientras su figura se desvanecía en la luz, Clara sintió una calma indescriptible. Supo en su corazón que había cumplido con su misión, había liberado un alma atormentada y sanado una conexión que había perdurado más allá de la muerte. Esa noche, Clara dejó la habitación 207 sintiéndose más ligera, como si el aire se hubiera vuelto más puro. Los murmullos del hospital se desvanecieron y, en su lugar, sentía la suave melodía del amor eterno. Las noches posteriores al encuentro con don Fernando fueron diferentes para Clara. La atmósfera del hospital parecía haber cambiado. Aunque los ecos del pasado aún resonaban en sus pasillos, había una calma renovada que no había sentido antes. Los murmullos de sus colegas sobre la figura espectral habían disminuido, y el hospital parecía más acogedor. Clara, sintiendo un renovado propósito,
comenzó a dedicar su tiempo no solo a cuidar a los pacientes, sino también a escuchar sus historias. Comprendió que cada uno de ellos llevaba consigo un legado, un amor, una pérdida, y que muchos estaban en la misma lucha que don Fernando había enfrentado. Con cada conversación, sentía que se conectaba más profundamente con la humanidad de aquellos que la rodeaban. Una noche, mientras ayudaba a una paciente anciana a acomodarse en su cama, Clara escuchó una voz suave que la llamaba. ¿Eres tú la que ayuda a los perdidos?, preguntó la anciana, con una mirada sabia en sus ojos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que la anciana supiera sobre su conexión con don Fernando? Hago lo que puedo, respondió Clara, sintiendo la curiosidad mezclarse con la inquietud. Los espíritus buscan el consuelo, querida. A veces, un simple acto de amor puede liberar a aquellos que están atrapados, dijo la anciana, su voz resonando con una profunda verdad. Clara sintió que las palabras de la anciana eran un eco de su experiencia con don Fernando. Comprendió que su papel en el hospital era más que solo cuidar cuerpos, era ayudar a las almas a sanar. Esa noche, mientras caminaba por el ala de pacientes terminales, sintió una extraña calidez en el aire. Era como si cada habitación estuviera llena de amor y recuerdos. Se acercó a la habitación de una joven que estaba luchando contra una enfermedad terminal. Su nombre era Ana, y aunque su cuerpo estaba debilitado, sus ojos brillaban con una vida intensa. ¿Puedo quedarme contigo un momento?, preguntó Clara, sintiendo que quería hacer una conexión. Ana sonrió, y Clara se sentó a su lado. Comenzaron a hablar de sueños, esperanzas y recuerdos, y Clara se dio cuenta de que esta conexión podía ser el aliento que ambas necesitaban. Siempre he tenido miedo de morir, confesó Ana. No sé qué hay al otro lado. La vida es un ciclo, Ana. A veces, lo que nos espera al otro lado es simplemente la paz, dijo Clara, recordando a don Fernando y su amor eterno. Ana la miró, y Clara vio que en sus ojos había un destello de esperanza. A medida que hablaban, la atmósfera en la habitación cambió, y Clara sintió que había algo más en juego. La vida y la muerte eran solo dos caras de la misma moneda, y el amor era el hilo que los unía. Los días se convirtieron en semanas, y cada vez que Clara pasaba tiempo con los pacientes, sentía que estaba sanando a su vez. Había aprendido a abrazar la fragilidad de la vida, a aceptar que la muerte no era un final, sino un nuevo comienzo. Finalmente, llegó el día en que Ana partió. Clara estaba a su lado, sosteniéndole la mano, sintiendo que cada segundo era un regalo. Cuando Ana exhaló su último aliento, Clara sintió que una luz brillante iluminaba la habitación, como si el espíritu de Ana estuviera finalmente libre. Clara, con lágrimas en los ojos, sonrió, sabiendo que había hecho lo correcto. Había compartido amor y consuelo en los momentos más oscuros, y eso había creado un legado que perduraría. Mientras se retiraba del hospital esa noche, Clara miró hacia atrás y sintió que el ciclo de la vida continuaría. Cada alma que pasaba por el hospital llevaba consigo historias, y ella se convirtió en un puente entre los mundos, un faro de luz para aquellos que se sentían perdidos. El Hospital Santa Lucía, con todos sus secretos y sombras, había cambiado para siempre, y Clara sabía que su misión apenas comenzaba.